¿Cómo están? Buenos días. Gracias a Dios que nos permite estar aquí juntos como familia. Denle un aplauso bien fuerte a todos los que nos están viendo allá por las redes sociales, en Facebook, en otros países. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros para ser edificados en esta verdad presente, en las realidades de Cristo, y deseamos que realmente juntamente con nosotros pues crecer para que ese incremento de Cristo sea notorio donde quiera que estamos y donde quiera que nos movemos. Así que aquí estamos juntos como familia para crecer en lo que Dios tiene para nosotros. Y mire, hemos estado hablando, Pastor Gerardo comenzó una serie de hablar de los ismos. Los ismos, esa palabra, ese es un sufijo. Ismos es un sufijo que se agrega a la palabra, y este ismo significa doctrina, enseñanza o algún sistema que está operando en la mentalidad de los hombres. Entonces ha estado hablando el pastor Gerardo acerca de cómo el hombre ha levantado ismos, ha levantado doctrinas, enseñanzas que de tal manera las llega a poner como si fueran su Dios. De tal manera confían en esas mentalidades que se convierten en su Dios. Ahora, yo quiero hablar hoy porque había algunos ismos que nos faltaba tratar, y yo creo que uno muy importante, el humanismo, porque el humanismo tiene que ver, yo creo que de ahí se derivan. Entonces es importante que podamos hablar de él, como dice en la venciendo los humanos. Entonces quiero poner un fundamento primero, y este fundamento tiene que ver con la realidad de aquel que ha creado todas las cosas y creó al ser humano. Y la escritura es muy clara acerca de esto y nos habla que Dios es el creador de todo y también de la raza humana. Vamos a ver estos pasajes rápidamente, y dice así en Juan 1:3: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando del Verbo, está hablando de Cristo, está hablando de Dios mismo. Romanos 11:36: porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos, porque él es eterno. Hebreos 1:2 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entre haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Sí? Génesis 1:1, el comienzo de todo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que todo existe, mis amados, por Dios. Todo lo que podemos ver y todo lo creado pertenece a Dios. De hecho, todo subsiste porque Él existe. Y nosotros sabemos que Dios no es materia, Dios es espíritu. Entonces, todo lo que podemos ver ahora fue creado de lo que no se ve, de su naturaleza espiritual proviene la creación de la materia, y todo lo que existe y se puede ver y puede estar sustentado porque Él es. La vida y toda su creación depende de Él, depende de Dios, de su palabra. Él ha hablado, Él ha establecido leyes, principios, los cuales rigen lo natural y lo creado. Entonces podemos pensar que lo que no se ve es primero, y lo que se ve proviene de lo que no se ve. Podemos hacer una conjetura. Lo espiritual sostiene lo relacionado a la materia. Lo visible o materia es real porque lo invisible espiritual lo es. Las leyes invisibles sostienen lo visible. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes perciben o saben
Vamos a pensarlo así. ¿Cuántos de ustedes han visto la ley de la gravedad con sus ojos naturales? ¿Usted la ha visto? Son leyes invisibles que usted no las ve, pero que están operando. Y no porque tú decides, porque no la ves, decir no es real. No por eso va a dejar de existir la ley de la gravedad. ¿Sí me explico? Aunque usted no lo vea, aunque es algo invisible, es algo operante y existente, y que a veces sin darte cuenta y tener la conciencia estás operando bajo ella. Es lo invisible, son las leyes invisibles que Dios ha establecido y que están ahí operando y sostienen lo material. Usted ha visto la ley de la Tierra que la mantiene en su órbita eclíptica, sobre su órbita alrededor del Sol, y la perfección donde está dando la Tierra esa vuelta alrededor del Sol en esa órbita por 930 millones de kilómetros en un año, y va a una velocidad de 30 kilómetros por segundo en su movimiento rotacional, y también aparte su movimiento rotacional. Vamos volando, vamos a una velocidad impresionante, y la Tierra no se mueve de su mismo lugar, sigue ahí. ¿Por qué? Porque Dios puso leyes invisibles que están operando y que sostienen lo material. Hubo un científico llamado Kepler que determinó estas cosas y este movimiento de la Tierra a través del Sol, y lo figuraba, y lo pudo entender, pudo comprender cómo funcionaba esta ley. Se llaman la ley de Kepler, pero no es la ley de él, son las leyes de Dios que creó todas las cosas. Pero él simplemente descubrió aquella operación invisible que sostiene lo visible. Las leyes invisibles sostienen lo visible. Salmo, dice el Salmo 148, 5 y 6, escrito por David, dice: porque él mandó, hablando de Dios, y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley y no será quebrantada. En el contexto está hablando de toda la creación, el sol, la luna, las estrellas, el universo, todas las cosas. Él mandó y fueron hechas, fueron creadas, y puso ley que no será quebrantada. Puso leyes invisibles que sostienen todo lo visible. Entonces la materia habla y en muchas formas explica lo invisible también. Dios se ha dado a conocer de muchas maneras a toda la humanidad, y una de ellas es a través de las cosas creadas y su perfección. Romanos 1:19 nos dice así: porque lo que de Dios, hablando espiritual, se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, se los reveló. Porque las cosas invisibles de Él, diga conmigo espiritual, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Una manera en la que Dios se revela es a través de las cosas creadas. Dice, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso las cosas hechas te hablan de lo espiritual. No son espirituales, pero te hablan de ello. Versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, lo espiritual, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, mentalidad, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido, y profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Este es el punto de partida
de la mentalidad humanista es pensar que el hombre mismo es el centro del universo y tratar de desacreditar a aquel que ha creado y sostiene todas las cosas. El humanismo es entonces, hay muchísima información de humanismo, clases de humanismo. No puedo hablar de todo eso en esta mañana, pero simplemente podemos resumir: humanismo es una filosofía que intenta poner un énfasis en la dignidad y el valor de la persona humana, considerándolo como un ser racional capaz de practicar el bien y encontrar la verdad por sí mismo, obvio. Es una doctrina, es una enseñanza con propósitos filosóficos que pretende resaltar la importancia del hombre dentro del mundo, sus valores y formular un ideal, obvio, sin Dios dentro de esa manera de pensar, sino que el hombre mismo tiene esa capacidad de poder definir su verdad, de poder definir sus ideales sin considerar a Dios en ellos. Algunos pensadores de ellos dicen que el centro del universo es el hombre. Él es la medida de todas las cosas. A través de él se mide todas las cosas. Solo él sabe lo que es verdad para sí mismo y por lo tanto la verdad es relativa para cada quien. Los hombres comparten su pensamiento racional y su humanismo con los que ellos quieren. Entonces, en el pensamiento humanista, la verdad es lo que tú quieras pensar que es verdad, y no hay absolutos. No hay una verdad absoluta en todas las cosas. Se niega al creador de todas las cosas también y se pone al hombre como el centro del universo. Pongamos esta proyección, porque la raíz del problema entonces, la raíz del problema del hombre y de los dioses ismos que el hombre mismo se ha levantado, es no reconocer a Dios como su creador y origen de todo. Entonces lo que sucede es que así rechazan su diseño, así rechazan su verdad de esta manera. Hechos 17:24 nos habla del apóstol Pablo compartiendo el evangelio con los griegos, donde la filosofía, la mentalidad humana, donde había siempre curiosidad por entender, por conocer más, donde había muchas maneras de pensar, ismos, dioses, etcétera. Pablo les comparte el evangelio de la realidad de Dios y les dice de esta manera: el Dios que hizo el mundo, mire cómo comienza, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice el 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no están lejos Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Mire cómo presentaba Pablo el evangelio. La primera cosa que establecía es: Dios es real y existe, y todas las cosas fueron creadas por Él. Tú fuiste creado por Él, cada uno de nosotros, el ser humano. Y cuando el hombre no tiene esa mentalidad y pone otra mentalidad donde dice: no, Dios no me creó, soy un producto de la casualidad, soy un producto de algo que no se sabe por qué, no se sabe cómo, y las probabilidades de que sucedieran no las podemos entender, pero aquí estamos
como un producto de la casualidad y como una evolución de un pequeño organismo vivo que comenzó de la nada. Y aquí estamos. Eso es lo que somos. Pero realmente lo que la Escritura nos enseña es que Dios es el creador y este es el comienzo de la sabiduría de Dios. Cuando nosotros reconocemos que Él es Dios, que Él me creó, que Él me formó, que en Él yo tengo identidad y propósito. Él me dio dignidad, Él me dio la integridad y Él me dio la libertad que yo necesito como ser humano, pero en Él, en su propósito y en su diseño. Pero el hombre en el humanismo lo que hace es establece su verdad, establece sus ideales y no considera a Dios. Interesante cuando Pablo está hablando y compartiendo a los griegos y les dice para que busquen a Dios. Y no es que Dios esté perdido. Dios siempre se ha estado revelando a los hombres. En ese tiempo, en ese momento, en la creación se revela, pero también nos habla la Escritura en Hebreos que Él nos, habiendo hablado en tiempos pasados por los profetas, hoy nos habla a través de ¿quién? Del Hijo. Nos vino a hablar a través del Hijo, de quien son todas las cosas y todas las cosas por Él existen y subsisten, las invisibles y las visibles, sean reinos, tronos, dominios y todas las cosas que le pertenecen a Él. Dios siempre ha estado presente ahí para que el hombre pueda verle, reconocerle y vivir en su diseño. Dios no es aquel que creó todas las cosas y nos dejó olvidados para ver qué hacíamos o lo que nos da la gana. Él tiene un diseño prefijado para cada uno de nosotros, para la humanidad. Él sostiene todas las cosas y al nosotros alinearnos a ese diseño, al creer que Él es real y existe, entonces comenzaremos a percibir esa sabiduría de Dios para nosotros. Pablo habla en Timoteo, segunda de Timoteo, este pasaje no está en la proyección, capítulo 2, y les dice: si nosotros fuéramos infieles, si nosotros falláramos, si nosotros faltáramos con nuestras palabras o tratáramos de faltar al respeto a Dios con nuestras palabras y la regamos y fallamos y erramos, Él permanece fiel, porque Él ha hablado, Él ha establecido un mensaje, Él ha propuesto un diseño para los hombres donde está disponible para que podamos participar de ese diseño. Pero luego dice: si le negamos, Él también nos negará. Si le negamos, esta palabra negar es decir no. Dios, no existes, no creo en ti. O es contradecir a Dios. En el original eso significa negar, es rechazar. Si le negamos, entonces Él nos negará. Pero su propósito y su deseo es que cada hombre proceda al arrepentimiento, a un cambio de mentalidad, donde le reconoce a Él en su vida como el principio para una vida donde se puede conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para cada ser humano. Entonces Pablo habla y nos enseña que hubo gente que naufragó de la fe, que empezaron a creer leyendas, filosofías, falsa ciencia. ¿Y qué era esto? Sino simplemente cosas que hacían que Dios no fuera involucrado en sus vidas, donde Dios no tenía parte, no tenía nada que ver con la realidad de Dios. Y ese es el problema que tenemos hoy, porque esas mentalidades siguen operando en enseñanzas, en doctrinas, en filosofías, a través de las artes, a través de todas las cosas. Se manifiesta una filosofía donde no se involucra a Dios, y por eso es la tarea de la iglesia reconciliar todos los sistemas, todas las cosas, y poner y establecer la verdad de Dios donde quiera que nosotros estamos, como luminares que brillan y
y donde la gente puede ver referentes de lo que es vivir en la verdad de Dios. Hoy tenemos generaciones de jóvenes que han sido adoctrinados, han sido enseñados. Cuando usted, los currículums de las escuelas hoy, en ciencia, en biología, usted va a ver que lo que hablan ahí es teorías humanistas, donde Dios no tiene nada que ver con la creación, donde los maestros a veces se burlan. Y tu hijo viene aquí a la congregación los domingos, 2 horas nada más, a escuchar que Dios creó las cosas, que Él es sobre todas las cosas, que Él reina, que Él gobierna, que Él tiene principios, que Él tiene valores. Pero a veces en la casa nosotros como padres no trabajamos eso. ¿Qué creen que va a suceder con esos jóvenes cuando desde primer grado hasta la universidad están escuchando que Dios no es real, que Dios no existe, que somos producto de la casualidad, que descendemos del mono? Tu hijo está siendo adoctrinado. Pero nuestra responsabilidad como padres, que conocemos a Dios no solamente como un concepto o una mentalidad, sino como una realidad y una experiencia viva. Acabamos de cantar, somos tu casa, Él nos habita. Ese fue parte de su diseño, de su plan, hacernos su habitación, donde podemos experimentarle, conocerle. Su espíritu nos revela las profundidades de su entendimiento, de lo que Él es, para poder vivirlo. No para hacernos más entendidos en muchas cosas espirituales, sino que se puede vivenciar, se puede reflejar en todo lo que hacemos. Nos corresponde como padres ser efectivos en la enseñanza, como lo hizo Loida y Eunice con Timoteo, donde estas mujeres modelaron, su mamá y su abuela modelaron la fe. Yo me imagino que esas mujeres no perdían tiempo ni oportunidad para estar ministrando a su hijo Timoteo. Estuvo trabajando la mamá, estuvo trabajando la abuela, toda la familia estuvieron ahí, hasta que este hombre, dice, cuando llegó Pablo ahí a ese lugar, dice que lo vio que era un discípulo y lo tomó. Algo vio Pablo en este hombre Timoteo, en este jovencito, y te aseguro que era un hombre de fe, un hombre que había creído, había puesto toda su convicción, había tenido una experiencia de la realidad en su vida y estaba listo para aprender, conocer y seguir adelante con el proyecto de Dios en su vida y de la iglesia. Hoy hay jóvenes, una generación de jóvenes que crecieron en la iglesia, escuchando un mensaje, pero que han abortado la fe. Y te voy a decir por qué. Porque en su casa no se hizo el trabajo que se tenía que hacer, y porque en la escuela estuvieron escuchando todo el tiempo una filosofía en sus mentes, de tal manera que no involucran a Dios, no les es importante Dios en sus vidas, no entienden propósito y destino. Yo agradezco a Dios el hecho de que haya lugares que puedan apoyar a las familias, donde estén más involucrados en un ambiente donde la escritura, la palabra de Dios se está enseñando a ellos. Invierte en tus hijos, si tú puedes, ponlos en un lugar donde ellos puedan estar escuchando la palabra de Dios, porque va a llegar un día que ellos van a tomar una decisión por sí solos, y esta decisión te aseguro que va a estar basada en todo lo que han escuchado alrededor de su crecimiento y su infancia. Invierte, no lo dejes en las manos de una mentalidad que es contraria al propósito de Dios. Y eso es solo un recurso. Nosotros como padres somos los responsables de estar con ellos, de enseñarles,
de modelarles, de que ellos vean que Dios no es una religión, es una experiencia, es algo que se puede vivir en todo lo que haces. Por tanto, esta mentalidad nos dice en Romanos 1:21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mira lo que dice en Filipenses 3:7. Este hombre Pablo, antes de tener ese encuentro con Cristo, con la verdad de Cristo, era un hombre religioso. Era un hombre que hacía las cosas pensando que las estaba haciendo, fíjate, para Dios. Él pensaba que las estaba haciendo para Dios. Pero la realidad es que todo ese sistema estaba corrupto. Todo lo que se hacía ahí era más bien para fines personales. Todo lo que se hacía ahí era para lograr y resaltar al hombre mismo en plenitud. Este hombre llegó a tener universidad, llegó a conocer todo el sistema religioso y político de su tiempo. Estaba metido ahí y se codeaba con los más importantes, de tal manera que se propuso él en su mentalidad acabar con la iglesia, acabar con el pensamiento de Cristo. Y él entonces en esta jornada tiene un encuentro. Dios tiene un propósito para él y se le revela, y él hace a Cristo el Señor de su vida, y su vida es transformada totalmente. Y él dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia en aquel tiempo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Nota que esa palabra mi Señor nos habla, es curioso, es aquel a quien yo le pertenezco o de quien yo soy. Cuando decían mi Señor, estaban reconociendo que le pertenecemos a Él y somos de Él en nuestras vidas. Entonces Pablo dice: todo lo que yo había logrado en mis propios esfuerzos humanos, lo considero como nada para conocer ahora este conocimiento de Cristo, que es mi Señor, a quien ahora yo le pertenezco. Y cuando nosotros hacemos a Cristo el Señor de nuestra vida, reconociéndole que le pertenecemos, reconociéndole que somos su creación y que Él nos hizo y no nosotros mismos, entonces podemos caminar una jornada con Él, donde Él empieza a revelarnos su propósito. Por eso yo les digo que este es el fundamento de donde derivan todos los ismos contrarios a Dios. Entonces vemos a un Pablo que estaba entregado totalmente a Él. Ya hablamos que se requieren mujeres como Eunice, se requieren mujeres como Loida, que estaban ahí trabajando con este joven Timoteo, con sus hijos, con sus generaciones. Debemos ser prudentes y debemos ser diligentes en esto. Pero la mentalidad humanista no es nueva, no nació en el siglo en los 1500, que fue cuando tuvo un auge muy grande por la imprenta. No nació ahí. La mentalidad humanista nació con el primer hombre. Y quiero explicarles esta realidad. El primer hombre introduce el humanismo en esta tierra y hace a Dios a un lado para establecer una manera de pensar. Si usted recuerda, el capítulo 3 del libro de Génesis habla cómo el hombre, Adán y Eva, los dos cayeron en una situación de pecado, es decir, fallaron al blanco. Dios los había creado, los diseñó
a su imagen y su semejanza, les dio los tres valores inalineables de los cuales ya hablamos: libertad, les dio dignidad. Y entonces, al tener el hombre, tenía la libertad del hombre de decidir, porque no puedes amar si no tienes la capacidad o la libertad de decidirlo. El hombre tenía que, en ese ambiente, escuchaba a Dios, porque se le fue dado un espíritu, espíritu, alma y cuerpo. Entonces el hombre tenía en ese ambiente la capacidad de escuchar a Dios, pero era inocente. Entonces Dios le dice al hombre: puedes comer de todo lo que los árboles que están aquí, excepto del de la ciencia del bien y del mal. Después la mujer, andando por ahí, dice que una serpiente astuta comienza a hablarle. Yo nunca he visto una serpiente que habla, pero para mí es una mentalidad donde esta mentalidad comienza a decir: con que Dios te ha dicho no comas de todo el árbol del huerto. Número uno, Dios no le había dicho eso. Así que la mentalidad, este tipo de mentalidad, lo primero que hace es transgiversa la verdad de Dios. Dios le dijo: de todo lo que hay ahí tú puedes comer, excepto de este. Pero este pensamiento viene, dice: con que Dios te ha dicho no comas de todo lo que hay en el huerto. Dios no le dijo eso. Dios no le había mencionado esas cosas. La mujer le dice: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no mueras. Y después viene ese pensamiento otra vez y dice: no morirás. Contradice lo que Dios ya ha establecido y lo que Dios ya ha dicho. Entonces esta mentalidad transgiversa la verdad de Dios, la cambia y la contradice también. No morirás. Dios sabe que el día que comas de él serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos que la mujer participa de esto, escucha esa voz, y después también vio la mujer, dice, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces esta mentalidad está basada en los sentidos y los deseos humanos, nada más. Vea cómo esta mentalidad se introduce desde el principio y hace que el hombre falle al blanco. Una mentalidad donde Eva hace participar a Adán también, lo hace entrar en desobediencia voluntariamente y crean el primer sistema donde Dios ya no es el centro de todo, donde ya no pueden escuchar a Dios, porque la Escritura dice que entonces morirás, y no físicamente estaba hablando, sino estaba hablando de una condición en el espíritu, donde el hombre ya no podía tener esa percibir a Dios en su espíritu, una muerte en el espíritu, un hombre que existe, pero existe en muerte, de tal manera que al dejarse influenciar por este pensamiento, el hombre es el primer humanista, donde deja fuera a Dios y establece su manera de pensar y establece su ideal de cómo deben ser las cosas, establece su manera, obvio, de actuar, donde ya Dios no es parte. Entonces Dios dice que lo saca del huerto. Entonces vemos esta mentalidad es operante desde el principio. Cuando habla la Escritura de serpiente, está hablando de la gente lo usaba como una referencia a la astucia y a sabiduría. Astucia y sabiduría cuando se habla de serpiente. Y mira lo que Jesús dice acerca de los fariseos de su tiempo, cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando él estuvo
enseñando la verdad de Dios, se topaba con gente que era contraria al propósito y a la verdad misma, y Jesús los llama, si ponemos la que sigue, generación de ¿qué? De víboras. ¿Por qué les dice así? ¿Cómo pueden hablar lo bueno? Nota, ¿cómo pueden hablar lo bueno y no lo hacen? Cuando se trata de una mentalidad, esta gente, estos fariseos, hablaban su doctrina. Por eso lo que hacía Jesús les decía: oye, hagan lo que dicen porque está en la ley, pero no hagan sus obras. No practiquen, porque esta gente son hipócritas. Dicen algo y no lo viven, porque la ley es santa. Pero le agregaban ellos cosas a la ley, y le agregaban cosas humanas, tradiciones humanas, y las hacían que la gente tratara de participar de ellas sin que ellos mismos podían participar de eso. Entonces, cuando habla de serpientes, Jesús les dice serpientes, generación de víboras. Se refiere a lo que hablaban, a una mentalidad que era orgullosa, que tenía intenciones netamente personales, porque esta gente no pensaban en la edificación o que conocieran más a Dios. No, todo era intención personal. Todo tenía que ver con el ser vistos por la gente. Note eso. Por eso cuando Eva ve aquel fruto, dice que era bueno a la vista y deseable, ¿verdad? Deseable para obtener sabiduría, para ser visto, para ser reconocido, para tener una identidad en base a eso. Entonces era gente orgullosa. Todo lo que hacían o decían era para ser notados. Buscaban los títulos y las apariencias. Buscaban prosélitos para transmitir sus enseñanzas. Dice que Jesús les decía: sepulcros blanqueados. Por afuera parecen limpios, pero por dentro están podridos. Buscaban solo su beneficio y no el de Dios ni el del prójimo. Se basaban en su justicia propia. Es humanismo. Todo lo que ellos querían lograr y su relación con Dios dependía de lo que ellos hacían. Todo giraba alrededor de eso. Era una actitud del corazón, una mentalidad que Jesús les dice: ustedes son una generación de víboras, por su enseñanza, por su mentalidad. Dice que cuando agarran a un prosélito, lo hacen más digno del infierno 2 veces. Ustedes son ciegos, guías de ciegos, no entienden nada. Era una mentalidad que operaba en ese tiempo. Todo giraba en torno a ellos e intereses personales, donde el centro de todo eran ellos y su sistema, nadie más. Jesús y que era la verdad no cabía dentro de su sistema operante. Humanismo. Esta mentalidad está ahí, y la Escritura lo llama también mundo. Es lo mismo. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Note que este pasaje es lo mismo que está pasando en el huerto del Edén en el capítulo 3, lo mismito. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo permanecer en medio de un sistema, de una mentalidad contraria a Dios? Sería una buena pregunta. Porque todo lo que hay en el mundo, todo, su manera en lo que se mueve es el deseo de la carne. ¿Cómo satisfacer el deseo? Ya hablamos del ismo, del erodismo, se habló, homosexualismo y todos los ismos que están, donde dicen: yo es lo que yo quiero. Si yo me siento bien haciendo eso, yo lo voy a hacer.
esta es mi verdad, esto es lo que yo quiero, lo que yo deseo. Está basado en sus deseos, está basado en buscar una identidad en lo que tú haces, o una vanagloria en el nombre, en el título, en lo que la gente me pueda reconocer o ver, o en la fama, etcétera. Sistema que está operando. Pero el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que le reconoce a Él primeramente, como hemos estado hablando, el que reconoce a Dios en su vida, entonces este conoce su voluntad y su voluntad le hace permanecer para siempre, te hace permanecer firme en todo tiempo. Mire que la mentalidad humanista siempre ha estado. Rápidamente le comparto esta historia del modelo de Nimrod. La torre, ¿cuántos han escuchado de la Torre de Babel? Humanismo. Ahí estaba. Después de que hubo el diluvio, 100 años después aproximadamente, más o menos, vemos que Noé tiene hijos, y lo que Dios les dice después del diluvio, les dije: fructifíquense, multiplíquense y llenen toda la tierra. Esa era la ordenanza en ese momento. Hagan eso, llenen la tierra, espárzanse sobre toda la tierra. Eso era lo que Noé le dijo a sus hijos decían a sus hijos, y así de generaciones. Era lo que tenían que hacer, era la mentalidad. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra, y sojuzguen, ¿verdad?, sobre todo lo que hay, lo que existe, ¿no? Esa era la ordenanza. Entonces, de la descendencia de Noé, de uno de los hijos de él, hay un hombre que describe la escritura y habla más de ellos. En toda esa descendencia, describe a este hombre con un propósito. Todo lo que está ahí en la escritura es para que tú y yo podamos entender y aprender de lo que hay ahí. Y habla de este hombre que era Nimrod. Y Cos, dice Génesis 10, 8 y 9, dice: y Cos engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Interesante. Este fue vigoroso cazador delante de Dios, por lo cual se dice, así como Nimrod, o sea, se hizo un nombre el cuate, vigoroso cazador delante de Dios, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rebot y Calá, y Resén entre Nínive y Calá, la cual es una ciudad grande. Note esto: este hombre, Nimrod, número uno, su nombre tenía un significado. Los nombres tenían un significado muy importante en ese tiempo, determinaban mucho su identidad. Nimrod significa rebelión, o también significa alguien que muestra coraje o determinación. Rebelión es lo que significa principalmente. Entonces vemos que podemos aprender de este pasaje, de estos versículos que acabo yo de leer acerca de Nimrod. Número uno, que los caminos de Dios no están lejos, los caminos de los hombres no están lejos de los caminos de Dios. Dice: este fue vigoroso cazador delante de Dios. Dios mira, Dios conoce los caminos de los hombres. Los ojos de Dios contemplan toda la tierra, dice la escritura, para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Es lo que dice la escritura. Dios está ahí. Dios ha decidido bendecirnos. Dios quiere que participemos de su propósito y de su buena voluntad para nosotros, y busca. También Proverbios 5:21 nos dice: porque los caminos de los hombres están ante los ojos de Dios, y Él considera todas sus veredas. No hay nada de lo que hacemos que esté fuera del conocimiento de Dios en nuestras vidas. Dios vio a Nimrod, Dios conocía
el corazón de este hombre Nimrod. También vemos que este hombre halló una razón de existir en ser poderoso. Dejó el propósito de llenar toda la tierra y de sojuzgar la tierra y comenzó a ver una gratificación, vamos a pensar así, un deseo de decir: yo quiero ser poderoso. Y este hombre comienza a formar ciudades. Dice que comenzó un reino, comenzó a reinar. Y cuando alguien comienza a reinar, es alguien que comienza a gobernar, a tener una influencia, a tener una ley, una mentalidad con la gente que está con ellos. Él comenzó a hacerlo. Y también podemos ver que ese poderío de él estaba basado en una habilidad humana, porque dice que este hombre era un cazador valiente, valeroso. Era un hombre inteligente y Dios no tiene nada. Dios no está enojado con que seamos inteligentes, con que seamos productivos, con que seamos creativos. Es la intención del corazón. Ese es el problema. Este hombre comenzó a utilizar todo eso que él tenía, todas sus destrezas, yo me imagino, me quiero imaginar nada más, que era un cazador vigoroso. Probablemente halló las habilidades para enfrentar a bestias, a animales que los rodeaban, a vencerlos con estrategias. Quién sabe, se convirtió en un héroe, yo me imagino, de ese lugar. Y todos lo admiraban por su habilidad. Yo me imagino que él puso la primera universidad Nimrod, en Universidad de Casa Nimrod, y todos los padres querían que sus hijos fueran ahí, a esa universidad, que conocieran, que entendieran. O sea, el hombre se hizo famoso a través de sus destrezas, de su capacidad de dirigir, porque organizar también, puso murallas en sus ciudades, etcétera, y tenía todos sus proyectos. Pero, como les digo yo, el problema era el corazón de este hombre. Por ejemplo, cuando dice en el capítulo de Génesis 11, dice el 11:3, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre. Fíjense lo que estaban buscando: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La esencia del mensaje, yo creo que esto de vamos, había alguien que estaba representando todo esto, y era una mentalidad Nimrod, un pensamiento contrario a lo que Dios había establecido. Y dijeron: ¿cuál esparcer la tierra ni que nada? Aquí nos quedamos, aquí edificamos, y si llegara a haber otro diluvio, creamos una torre tan alta al cielo que ahí nos vamos a escapar. Vamos a depender de nosotros, de nuestras fuerzas, de lo que podemos nosotros crear y hacer. Entonces este hombre se opuso totalmente a lo que Dios estaba diseñando, humanismo. Por eso Dios viene, desciende, confunde las lenguas y dejan la edificación, porque en ese tiempo era esparcir y llenar toda la tierra. Pero siempre ha estado el humanismo en toda la historia de la humanidad, donde han querido hacer a Dios a un lado. Pero ¿qué vence el humanismo? ¿Qué vence esta mentalidad mundo? Dice la Escritura en Juan capítulo 5 versículo 1, nos dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos ha
hablado por el Hijo. De tal manera que Dios establece el poder conocerle a Él a través de la fe en el Hijo. Nadie cree en el Hijo si no cree primero que hay un Dios que creó todas las cosas y que envió al Hijo. Y cuando uno pone la fe en lo que Dios dice y la manera como Dios establece para poder nosotros conectarnos con Él y vivir en ese diseño perfecto que Él ha establecido para nosotros, solamente es a través de Cristo. Por eso Dios lo estableció así, por medio de la fe. Primera de Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios establece su manera de operar y es la fe. El evangelio, que es poder de Dios para transformar la vida interna del hombre y su mente, renovar su mentalidad, dice que es por la fe que se obtiene esa justicia y es para la fe. Todo tiene que ver con la fe, y lo que no es de fe no le pega al blanco, falla. Por eso en Salmo 3, 5, 8 dice el salmista: fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, humanismo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, respeta, considéralo, involúcralo en tu vida y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Cuánta gente por querer hacer a Dios a un lado se ha encontrado con muchos sinsabores por haber levantado ismos en su mentalidad? Terminan destruyendo su mismo cuerpo, destruyendo su alma. Pero qué interesante es que cuando nosotros reconocemos a Dios y le damos el lugar que Él tiene como nuestro creador y el que nos formó, y nosotros le reconocemos, entonces experimentaremos esa medicina. Es como esa salud en el espíritu, en el alma y en todo nuestro cuerpo, porque así opera Dios integralmente. El deseo de Dios es bendecirnos. Él nos bendijo, dice la Escritura, en Cristo. Y cuando creó al hombre, lo primero que hizo es bendecirlo. Bendecir es el propósito de Dios, pero es cuando le reconocemos y nos alineamos a su propósito. Por eso Pablo termina diciendo que nosotros nos vistamos de esa armadura de Dios,
Ponte de pie. Yo sé que has estado sentado ya un tiempo. Termino con esto. Pablo, hablando de que Dios establece la fe y que por medio de un mensaje nosotros podemos participar de esta realidad de Dios en nosotros, que para el hombre natural es una locura. ¿Cómo vas a creer eso? Pero cuando nosotros creemos por la fe que todo el universo fue creado por Él, establecido por Él, que Él lo diseñó y que nosotros somos parte de ese diseño y lo reconocemos, y reconocemos que a través del Hijo hoy podemos tener esa plenitud de vida en nosotros y entender sus principios y sus valores. Entonces Pablo dice: vístanse de la armadura de Dios. Si la podemos proyectar ahí, el yelmo de la salvación, que es por la fe. Tu mente está siendo guardada contra mentalidades contrarias al entender que fuiste salvado por Dios, por su obra, redimido, que eres escogido, que ahora tienes una identidad en Él. La salvación, que es por la fe. El cinto de la verdad. Creemos que su verdad es eterna y que sostiene todas las cosas visibles. Tenemos visibles e invisibles, el calzado del evangelio, que es por la fe. ¿Cómo se cree el evangelio? Por la fe, que es poderoso para la transformación. Tenemos la coraza de la justicia, que se obtiene por la fe, y la espada del Espíritu, que puede transformar, que penetra, que es invisible, pero que transforma los ambientes naturales también. Tenemos su escudo, que es el escudo de la fe. Todo es por la fe y para fe en nuestro Dios. Padre, te queremos dar gracias en esta hora. Gracias porque tú te has revelado a nosotros no solamente en la creación, sino a través del Hijo. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias que hemos conocido al Hijo en espíritu y verdad. Ahora hemos sido bautizados y sumergidos en su vida, en tu espíritu. Gracias porque entendemos que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Una sola fe, un solo bautismo, y todo es en Cristo. Un solo Señor y Dios que gobierna sobre todas las cosas y que ha dejado a su iglesia, a cada uno de nosotros, como baluartes de esa verdad en medio de nuestra generación. No para esconder la verdad, sino para revelar la verdad, para que otros vengan a conocer tu realidad, Señor, para que sean sus ojos abiertos y se conviertan, Señor, de una mentalidad humanista a una mentalidad de hijo, una mentalidad donde te reconocen a ti como el Señor y Dios. Gracias, Señor. Nosotros somos tus manos, nosotros somos tus pies, nosotros somos tu palabra, Señor, y queremos vivir para ti, honrándote, Señor, honrándote con todo lo que somos. Gracias que nos hiciste hijos de Dios y podemos expresarlo, Señor, en esa identidad que tenemos ahora, y te agradecemos por el poder tuyo que opera en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y vamos a cantar, terminar cantando esto.